Bueno, hola a todos. Nosotros vamos a explicar de manera breve el tema siguiente, que es el muestreo. Ahora, para poder hablar del muestreo tenemos que también hablar de qué es la estadística, porque el muestreo proviene de esta ciencia. Bueno, la estadística es un método para recoger, organizar, analizar y procesar datos de observaciones directas e indirectas de diferentes fenómenos que se observan dentro de un contexto específico. Ahora, la estadística, como ya sabemos qué es, puede ser de dos tipos: la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que todos conocemos y la hemos visto por todos lados, como las que se muestran con gráficas que pueden ser de barras o de pastel o de otro tipo. Y la inferencial, pues, básicamente es cuando vemos una gráfica de barras o de pastel, podemos hacer una interpretación de dicha información para poder proyectar a futuro y tomar decisiones de lo que tengamos necesidad. Ok, a continuación, previamente en las clases que hemos tenido, pues hemos hablado acerca de los distintos datos que maneja la estadística. En este caso tenemos los datos aislados, los datos ordenados y los datos agrupados. Los datos ordenados son los datos que también se les llama no agrupados, porque los podemos trabajar de manera simple, los podemos trabajar uno por uno, ya que no son una gran cantidad de datos. Sin embargo, en el caso de los agrupados, son el tipo de datos que los dividimos en intervalos para poderlos trabajar de una forma mucho más sencilla. Ahora, estamos hablando de datos. ¿Cómo vamos a seleccionar esos datos? ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar nuestros datos? Bueno, para tomar datos, para poder seleccionarlos, tenemos que tener en consideración que los datos están dentro de una población, que es el universo. Entonces, si queremos tomar todos los datos, tenemos que tomar cada uno de los elementos de ese universo, lo cual sería muy costoso. Pues por lo tanto, tenemos que hacer muestreo, lo cual es una parte proporcional de la población general y que cumpla con las características que estamos buscando. Cuando hablamos de poblaciones, las poblaciones las podemos dividir en dos tipos. Los tipos son poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas son las poblaciones de un tamaño limitado, y las poblaciones infinitas de tipo infinito son las poblaciones que surgen de un proceso que produce elementos o resultados. Algunos ejemplos de las poblaciones finitas podrían ser los alumnos de una escuela, por ejemplo, y en el caso de las poblaciones infinitas, pues el tiraje que se hace en cuanto a billetes y monedas en el Banco Nacional de México, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que en el Banco Nacional de México pues continuamente están produce dinero. Entonces es una población infinita. No sabemos hasta cuál es el final de esta población. En el caso de la población finita mencionamos a los alumnos de una escuela. Pues sabemos que en cada escuela hay una matrícula ya establecida. Desde el inicio del curso ya se sabe con cuántos alumnos se cuenta, y es una población que ya está delimitada. ¿Okay? Ahora, para tomar la muestra puede ser de dos tipos. La probabilística, esa se refiere a que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos por bases científicas. Y la no probabilística, en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad y que están relacionados a causas o características que el investigador mismo establece. Bueno, es momento de hablar de las muestras probabilísticas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de muestras probabilísticas. El tipo de muestreo puede ser aleatorio simple. Como pueden ver, tenemos aquí la figura de un dado.
nos representa que prácticamente en este tipo de muestreo todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Vamos a ver un pequeño ejemplo rápidamente. Tenemos aquí una población total de dulces, golosinas y caramelos. Si sacamos la cuenta total de todos los elementos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 en total, ¿sí? No nos interesa saber o dividirlas o saber que hay distintas categorías, ¿sí? Ahora, yo voy a tomar una sola muestra, ¿sí? Quiere decir que la muestra que yo tome al azar va a ser 1 sobre 16, ¿sí? Tenemos 16 distintas golosinas, tomamos una de 16, que es toda nuestra población. Ahora, si yo quiero o requiero un segundo elemento para mi muestra, ya la probabilidad va a cambiar. Al haber tomado esta previamente, ya nos quedan 15 dentro de toda nuestra población. Por lo tanto, sería 1 de 15. O también se puede hacer por medio de una tómbola. La otra es estratificado. Estratificado se refiere a que tenemos que seleccionar las diferentes características dentro de una población. Como podemos ver aquí, tenemos 4 diferentes tipos de población. Tenemos aquí a los mini mamuts, a los chicles, a los dulces de fresa y a los otros chicles que son verdes de menta. Bueno, tenemos que estratificarlos primero de acuerdo a sus características propias. Estos son dulces, estos son chicles normales de menta, estos son un poquito más fuertes de menta y esos son dulces de fresa. Ya cada uno tiene una característica diferente. Ahora, tenemos que tomar una muestra proporcional de cada uno de esos estratos, y eso se hace haciendo el otro método, que es el aleatorio simple. Puede ser un tamaño proporcional, digamos que necesitamos 2, agarramos 2, 2, 2 y 2. Y ya con eso tenemos el estratificado. En el caso del muestreo sistemático, tomamos toda nuestra población nuevamente, y nuestra población vamos a sacar un número específico, y este número específico nos va a indicar cada cuánto vamos a tomar uno, ¿sí? Por ejemplo, va a ser cada tercero en este caso. 1, 2, 3, saco el chicle. Luego 1, 2, 3, saco el caramelo de fresa. 1, 2, 3 y sale la otra variedad de chicle. 1, 2, 3 y saco otro caramelo de fresa. Entonces, de esta forma estamos sistematizando el proceso para la elección de nuestra muestra. Y el último del método probabilístico es por racimos. Entonces ahí tomamos una característica en especial, digamos los mini mamuts, y de esta categoría van a salir diferentes subcategorías. Pueden ser los mamuts grandes, los normales que tenemos, puede ser que en el mercado salga el mamut light, o puede ser que salga un mamut de sabor de fresa. Entonces ya tenemos una categoría, y de esa categoría van a surgir diferentes subcategorías, y ya de ahí podemos tomar la muestra o podemos establecer la cantidad de elementos que debe tener dicha muestra. Finalmente tenemos el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico, pues mencionamos acá el muestreo por cuotas, el muestreo por expertos, sujetos voluntarios, por tipos, bola de nieve, conveniencia y juicio personal. Muy bien, el muestreo por cuotas es cuando el investigador toma la cantidad exacta de elementos de una muestra, no importando el tamaño de la población o de las muestras mismas. Digamos, como en el estratificado hay diferentes grupos, digamos que hay un grupo de 20, uno de 40, y uno de 60, uno de 3, y el investigador decide tomar 2 elementos de cada muestra, entonces no importando la cantidad. Ese es
método de por cuotas.